No se le escucha. Tiene apagado su micrófono, doctor. Sí, gracias, ciertamente, por las prisas, ¿verdad? Bueno, hoy iniciamos un nuevo tema. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Hoy iniciamos un nuevo tema que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que puede ser provocado por todas las patologías cardíacas, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía reumática, la cardiopatía hipertensiva sistémica, la cardiopatía pulmonar hipertensiva y las cardiopatías congénitas, miocardiopatías, etcétera, etcétera. Entonces es un síndrome que puede llegar a ser la vía final común de muchas enfermedades cardíacas de diferente etiología. Y la definición de síndrome nos dice que es una serie de signos y síntomas que pueden ser provocados por diferentes enfermedades. Aquí tenemos una definición, hay varias. Yo traté de encontrar la que más englobara en qué consiste este problema. Es un síndrome, ya lo mencionamos, en el cual puede haber un daño estructural definitivo, intrínseco, de las miofibrillas contráctiles, ¿verdad? O bien por una sobrecarga excesiva hemodinámica. Esta sobrecarga puede ser una sobrecarga excesiva de presión o sobrecarga sistólica, o una sobrecarga excesiva y crónica de volumen, ¿verdad? Sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica. Esto con el tiempo, voy a hablar específicamente primero de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de expulsión disminuida. Esto con el tiempo llega a provocar disminución de la fuerza contráctil del corazón, es decir, que falla como bomba, falla la capacidad de bombear, de enviar sangre a la circulación sistémica y al pequeño circuito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está contrayendo con la fuerza, con la sinergia normal para mantener gasto cardíaco normal y desde luego una fracción de expulsión normal. Entonces, ante la insuficiencia cardíaca, la fracción de expulsión puede ser fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en forma aislada, la fracción de expulsión del ventrículo derecho o de ambos ventrículos disminuye y consecuentemente desde el punto de vista hemodinámico aumentan los volúmenes ventriculares durante la diástole específicamente y lo hace de mayor intensidad al final de la diástole. Y puede haber reducción o no del gasto cardíaco, puede ser con el esfuerzo o en el reposo. ¿A qué se debe que puede haber reducción del gasto cardíaco o no? O bien puede haber insuficiencia cardíaca asintomática o ya se desarrollaron los síntomas. A que durante la insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, se despiertan una serie de mecanismos compensadores para tratar de mantener el gasto cardíaco dentro de límites normales, permítanme, dentro de límites normales y lograr una buena perfusión a todos los tejidos del cuerpo humano. Aquí tenemos una clasificación, hay varias, pero esta me parece importante porque es una clasificación hemodinámica, porque nos dice a qué se debe la insuficiencia cardíaca, cuál fue la causa que produjo el síndrome de insuficiencia cardíaca. Por eso es una etiología fisiopatológica. Puede haber causas como la afección directa del miocardio, ¿tá? Entonces puede comprometer la función sistólica del corazón, ¿verdad?, su capacidad como bomba,
y producir lo que conocemos como insuficiencia cardíaca sistólica, que es la insuficiencia cardíaca clásica que hemos conocido a través de los años. O bien, disminuye la capacidad para relajarse, para distenderse las cavidades cardíacas, principalmente de los ventrículos, y llegar a producir insuficiencia cardíaca diastólica. Actualmente ya conocemos estas dos modalidades desde el punto de vista hemodinámico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca sistólica, la incapacidad para contraerse, o insuficiencia cardíaca diastólica, la incapacidad para relajarse y distenderse adecuadamente durante la diástole. Entonces, y en la insuficiencia cardíaca se puede presentar una de las dos o casi siempre combinado, insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Cuando hay sobrecargas de presión, ¿verdad? Una sobrecarga hemodinámica crónica importante que termina, ¿verdad?, de fatigar al músculo cardíaco y producir un déficit en su contracción, la sobrecarga de presión o sistólica. Un ejemplo de ello sería la enfermedad más común de las cardiovasculares, que es la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es el ejemplo típico de la elevación de la presión sanguínea dentro del sistema cardiovascular sistémico, ¿verdad?, de la aorta y las grandes arterias de distribución, etcétera, etcétera, y que imponen una barrera al vaciamiento del ventrículo izquierdo, es decir, incrementó la poscarga. La poscarga son todas las fuerzas físicas que se oponen al vaciamiento de los ventrículos. Puede ser hipertensión pulmonar o hipertensión arterial sistémica. La otra causa hemodinámica importante que pueden producir varias enfermedades, bueno, ya puse un ejemplo de esto, es la sobrecarga de volumen o diastólica, ¿verdad? Entonces, esta sobrecarga también de manera crónica y sobre todo si vaya agravándose con el paso del tiempo, también puede llegar a hacer que desfallezca el corazón, cualquiera de sus dos ventrículos o ambos de manera simultánea, como en el caso de la insuficiencia valvular mitral de grado severo o la insuficiencia de la válvula aórtica. Estas dos patologías producen sobrecarga hemodinámica de volumen o sobrecarga diastólica. Aquí tenemos una serie de sistemas que generalmente en el individuo sano, que tiene un corazón sano, un sistema cardiovascular sano, son los encargados de mantener la homeostasis, la presión, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, etcétera, etcétera, en el sistema cardiovascular. Sin embargo, cuando se establece ya el síndrome de insuficiencia cardíaca, ya sea principalmente por insuficiencia cardíaca sistólica, estos mismos mecanismos comienzan a actuar de manera intensa, de manera crónica, prolongada, y que llegan acá. Son los mecanismos compensadores que están tratando de mantener un gasto cardíaco normal, la fracción de expulsión normal del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, para que todos los tejidos reciban una adecuada perfusión sanguínea de sangre oxigenada y nutrientes para la correcta función y para la sobrevida de la vida de la persona que está con el síndrome de insuficiencia cardíaca. Otra clasificación, también podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca aguda si es que ésta se desarrolla en horas o en días, como sucede, por ejemplo, en aquellas patologías como el infarto del miocardio, el infarto agudo del miocardio, principalmente con elevación del segmento ST y que es un infarto extenso y que compromete de manera muy importante la sinergia contráctil ventricular, específicamente en este caso el ventrículo izquierdo, que es que con más frecuencia sufre de estos problemas de infarto agudo del miocardio. E incluso si este infarto abarca el 40% o más de la masa muscular del ventrículo izquierdo, puede llevar al paciente al estado de shock cardiogénico en la cual la mortalidad es muy alta, cerca del 95 al 99%. Otra enfermedad aguda es, por ejemplo, la endocarditis infecciosa,
puede destruir los aparatos valvulares, como en el caso de la válvula aórtica o la válvula mitral, que son las más frecuentemente afectadas por esta patología, y destruir los aparatos valvulares y producir insuficiencia valvular aguda, o también como sucede durante el infarto, cuando hay ruptura de un músculo papilar de la válvula mitral y provoca insuficiencia mitral aguda. Bueno, ya puse estos ejemplos. Ahora, la insuficiencia cardíaca crónica es aquella que se desarrolla a través de los meses o de los años, dependiendo de la severidad del problema. Y ya vimos que las tres causas hemodinámicas importantes son la afección directa de las células contráctiles, la sobrecarga hemodinámica, que puede ser sistólica o bien diastólica. Bien, pues aquí tenemos los mecanismos compensadores. Los más importantes son la secreción de natriuréticos, el sistema simpático adrenérgico, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el mecanismo de Frank-Starling y, a nivel central, pues la capacidad que tiene el corazón de hipertrofiarse para luchar en contra de las sobrecargas hemodinámicas. Fíjense que estos mecanismos compensadores en las primeras etapas de la insuficiencia cardíaca son benéficos. ¿Por qué? Porque tratan de mantener el gasto cardíaco, si no normal, pues algo cercano a la normal para lograr una buena perfusión de los tejidos y además para lograr que la persona que está sufriendo el síndrome de insuficiencia cardíaca pues sobreviva a esta enfermedad, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, el incremento en la intensidad y en la cronicidad de la actividad de todos estos factores, al contrario, se vuelven deleterios, se vuelven nocivos para el organismo y perpetúan el síndrome de insuficiencia cardíaca que finalmente puede llevar a la muerte a los pacientes, ¿verdad? Y vean ustedes cómo aquí tenemos en este dibujo la fracción de expulsión, la normal, que es entre 65 de 55 a 65%, en promedio 60%, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, en este caso se está tomando como ejemplo, y cómo la flecha señala que a medida que va disminuyendo la fracción de expulsión y el gasto cardíaco, después de que el corazón recibió ese episodio índice que desencadenó el síndrome de insuficiencia cardíaca, se echan a andar todos estos mecanismos de compensación y a medida que la enfermedad va progresando e incluso llega a haber dilatación de las cavidades ventriculares, específicamente del ventrículo izquierdo, esto con el pasar del tiempo, pasa de ser un individuo asintomático a un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y los síntomas van a ser cada vez más intensos y en mayor número a medida que la enfermedad va avanzando en el tiempo y también los mecanismos compensadores van incrementando su actividad y su cronicidad, ¿verdad? Ese es en un panorama general, a largo plazo, a través de los años, cómo va funcionando este síndrome de insuficiencia cardíaca conjuntamente con los mecanismos de compensación. Vamos a comenzar a revisar cada uno de ellos, qué sucede cuando ya están activados de manera intensa y de manera crónica cada uno de estos mecanismos de compensación. Comienzan primero algunos y otros después, y después al final o en etapas ya más avanzadas de la insuficiencia cardíaca lo hacen todo de manera simultánea, de manera intensa, de manera crónica, y que van a hacer que se incrementen los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que son incluso los encargados de llegar a enfermar aún más, de comprometer aún más la contracción y la relajación de los ventrículos. Vean ustedes, aquí tenemos a los factores natriuréticos. Cuando hay insuficiencia cardíaca, pues uno de los mecanismos compensadores más importantes que utiliza el corazón para tratar de mantener el gasto cardíaco es el mecanismo de Frank-Starling. Este mecanismo de Frank-Starling ya lo conocen ustedes y dice que a mayor volumen que llega a una cavidad, a un ventrículo durante la diástole,
la siguiente contracción va a ser más vigorosa y va a enviar una cantidad de sangre mucho mayor. Entonces, la insuficiencia cardíaca produjo disminución de la fracción de expulsión. El corazón utiliza el mecanismo de Frank-Starling, que es uno de los que utiliza el mecanismo de Frank-Starling para mejorar el gasto cardíaco, pero esto no es gratis. Desafortunadamente trae consecuencias. Dentro de ello es que aumentan los volúmenes durante la diástole, en este caso del ventrículo izquierdo, sobre todo al final de la diástole. Entonces aumentan los volúmenes de sangre que aloja el ventrículo izquierdo principalmente durante toda la diástole, pero principalmente al final de la diástole es cuando acumula mayor cantidad de sangre. Y desde luego, esto trae otra consecuencia hemodinámica, que es la elevación de la presión final del ventrículo izquierdo. Es la presión D2, ¿verdad? Se llama así esta presión porque la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo o presión final del ventrículo izquierdo. Esto a su vez, como durante la diástole las válvulas auriculoventriculares están abiertas, entonces permite que esta presión anormalmente elevada al final de la diástole en el ventrículo izquierdo se transmita de manera retrógrada a la cavidad auricular izquierda. Aumenta la presión media dentro de la aurícula izquierda y estas dos cosas, la elevación del volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo y la elevación de la presión media dentro de la aurícula izquierda, constituyen el mecanismo gatillo para que el corazón comience a liberar factores natriuréticos, el BNP o factor natriurético cerebral y el ANP o factor auricular natriurético. Estos son otros dos mecanismos de compensación para tratar de mantener el gasto cardíaco. ¿Qué son estos? Son unos diuréticos naturales que se están liberando, esto a nivel auricular y esto a nivel ventricular izquierda. Producen diuresis con una disminución importante o eliminación importante de agua y sodio. ¿A qué se debe esto? Se debe a que estos factores natriuréticos bloquean la acción del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Si recuerdan ustedes su clase de bioquímica, al final del camino de ese camino metabólico del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores de la glándula suprarrenal, se liberan grandes cantidades de aldosterona. La aldosterona incrementa la reabsorción de sodio y de agua y la eliminación de potasio. Entonces, esto con esta acción de los factores natriuréticos hace que en el ventrículo izquierdo disminuya los volúmenes diastólicos que hay dentro de la cavidad ventricular izquierda, sobre todo al final de la diástole. Y además disminuya la presión diastólica del ventrículo izquierdo, pero principalmente la presión diastólica final, es decir, al final de la diástole, y eso hace que aumente el gasto cardíaco. Esta es la manera como actúan estos factores natriuréticos como mecanismos compensadores para mantener el gasto cardíaco normal y fracción de expulsión normal. Entonces, la conclusión que obtenemos de lo que comentamos en el dibujo anterior es que no importa cuál sea la causa de la insuficiencia cardíaca, ya sea por necrosis, por muerte, por disfunción de las propias miofibrillas, o por sobrecarga hemodinámica diastólica o sobrecarga hemodinámica sistólica, las consecuencias hemodinámicas en ese corazón, al final de todo, siempre van a ser incremento de los volúmenes ventriculares, principalmente al final de la diástole, aumento de la presión al final de la diástole, disminución de la fracción de expulsión o no de manera muy importante. De ahí pues que ahora con los nuevos estudios
ecocardiográficos, angiográficos, hemodinámicos, se han encontrado dos tipos de insuficiencia cardíaca desde el punto de vista hemodinámico. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo reducida, o bien la insuficiencia cardíaca en la cual el ventrículo izquierdo conserva cerca de límites normales la fracción de expulsión. Por eso se le denomina insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo conservada. De ahí surgió esa clasificación. Bien. Aquí tenemos otro esquema. Vean, primero vamos a revisar estas curvas de función del ventrículo izquierdo. Una curva de Starling normal y cómo se comporta esta curva o cómo se inscribe cuando un ventrículo izquierdo está insuficiente. En la barra vertical se mide el índice cardíaco y en la barra horizontal los milímetros de mercurio que hay dentro de la cavidad ventricular izquierda. Bajo condiciones normales, la presión intraventricular izquierda, principalmente al final de la diástole, es un máximo de 10 a 12 milímetros de mercurio. El gasto cardíaco, el índice cardíaco normal es más 1.5 litros por metro cuadrado de superficie corporal por minuto. Entonces vean ustedes, gasto cardíaco e índice cardíaco son diferentes. Son dos maneras de medir la capacidad sistólica o contráctil del corazón, su función como bomba. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que impulsa el corazón en un minuto. Por ejemplo, si este corazón está bombeando 100 mililitros por latido y tiene 60 latidos por minuto, pues así ya pueden ustedes deducir el gasto cardíaco. Si envía por cada latido 100 mililitros y está latiendo a 60, pues multiplican 100 por 60, ¿verdad? Y tenemos el gasto cardíaco en un minuto. Pero como el gasto cardíaco normal no es el mismo para todas las personas, aun cuando estas todas sean adultas, ¿por qué? Por ejemplo, no es lo mismo el gasto cardíaco para una persona que pesa 50 kilos, mide 1,58, ¿verdad? Que el gasto cardíaco de un atleta de básquetbol de la NBA que mide 2 metros de altura, ¿verdad? Y que pesa cerca de los 100 kilos. En las dos personas, aunque son sanas, el gasto cardíaco de corazón a corazón va a variar notablemente. Y eso no quiere decir que la persona que es más bajita, tiene insuficiencia cardíaca. Por eso es que el gasto cardíaco se compara con el índice de superficie corporal y así cada sujeto compara su gasto cardíaco en contra de su superficie corporal. De ahí pues que es más certera, más acuciosa la medición de la función cardíaca, la función sistólica, a través del índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco se obtiene midiendo el gasto cardíaco, es decir, los litros por minuto que envía el corazón, dividido sobre la superficie corporal de la persona por minuto. Y entonces tenemos gasto cardíaco. Vean ustedes, pues, entonces tenemos, este es un corazón normal, esta es la curva de funcionamiento hemodinámico de un ventrículo izquierdo normal, y vean cómo a pesar de que incrementa la fuerza de contracción, ¿verdad? Durante el esfuerzo o el ejercicio, aumenta el gasto cardíaco, pero no incrementa más allá de 10 milímetros de mercurio la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Vean ustedes. Aquí tenemos, vean. Entonces, me salió chocar la rueda, pero a pesar de que incrementó el gasto cardíaco, mejor dicho, el índice cardíaco, pues la presión diastólica final se conserva dentro de lo normal en un corazón sano, porque sus células cardíacas se están contrayendo, se están relajando y se están distendiendo
en condiciones normales. Cuando hay insuficiencia cardíaca, vean ustedes cómo la curva se aplana y se desvía hacia la derecha. Entonces, para que este corazón en insuficiencia cardíaca trate de mantener este mismo índice cardíaco dentro de condiciones normales, lo hace a expensas de la elevación de la presión al final de la diástole. Vean, este es un paciente cuya aumentó el gasto cardíaco, pero la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo ya está cerca de 25 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que este es un paciente ya sintomático. Tiene insuficiencia cardíaca con un cuadro florido de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y vean cómo, si la deficiencia en la contracción del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo, es muy severa de tal manera que no logra elevar el índice cardíaco por arriba de lo normal, aun cuando la presión esté aún incrementando de manera importante su presión final, pues, y elevando esta presión por arriba de 25 milímetros, este es un paciente que está en estado de shock cardiogénico y con edema de pulmón, ¿verdad? Que puede ser agudo, y esto ya implica una enfermedad cardíaca, en este caso del ventrículo izquierdo, pues bastante severa. Vean ustedes pues cómo se comporta la curva hemodinámica en un corazón sano, cuya función contráctil y de relajación es normal, contra corazones cuya función contráctil o incluso de relajación y de destensibilidad es patológica porque está fallando este ventrículo, aumentó la rigidez de las paredes ventriculares. Bien. ¿Alguna pregunta acerca de lo que revisamos el día de hoy? Ya no me prolongo más porque ya es la 1:01. ¿Preguntas? Nada, doctor. Yo sí tengo una duda, doctor. Sí, a ver, enciendan sus cámaras, por favor, para las preguntas y respuestas. Hagan ese favor para que todos estemos en comunicación. En el caso de para obtener el índice cardíaco, ¿cómo tenemos la superficie corporal del paciente? Ah, pues hay nomogramas, doctora. Incluso usted la puede obtener por Google. Se compara la estatura en contra del peso del paciente y se traza una línea. Es muy fácil. Hay los nomogramas ya están estructurados, entonces así es como se saca la superficie corporal. Si ustedes no lo encuentran, mañana les paso una que tengo yo aquí, una fórmula que tengo yo aquí anotada en mi teléfono. A veces se las aprende uno de memoria, a veces los tiene uno que tener apuntados. Ahora con la facilidad del teléfono, pues puede uno tener todo allí. Entonces, puedo conseguirles el nomograma o la fórmula, ¿verdad? Para que ustedes puedan sacar la superficie corporal y de esa manera, pero esto cálculo del índice cardíaco y del gasto cardíaco son estudios hemodinámicos que solamente se hacen en cateterismo cardíaco. Actualmente ya se puede sacar el gasto cardíaco por ecocardiografía. Y antes, hace algunas décadas, solamente teníamos los estudios hemodinámicos por cateterismo cardíaco. Entonces, introducir un catéter por una vía arterial hasta llegar a la aorta ascendente, atravesar la válvula aórtica y medir dentro del ventrículo izquierdo qué cantidad de sangre impulsa en un latido el corazón, es decir, el volumen por latido, para multiplicarlo por 1 minuto y de esta manera sacar el gasto cardíaco y luego después compararlo con la superficie corporal del paciente y obtener el índice cardíaco. Actualmente también ya se puede hacer mediante ecocardiografía, aunque creo que es más exacto el estudio hemodinámico, el de cateterismo cardíaco. Si no pueden conseguir ese nomograma o yo mañana se los proyecto para que le tomen una fotografía con su teléfono y lo tengan, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Bien. Entonces continuamos el día de mañana. Disculpen la espera, pero es que me encontré con
con una marcha de los basureros independientes que están protestando y fue un problema para llegar a la casa. Entonces, que tengan muy buena tarde. Me dio gusto saludarlos hoy. Ya, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.